Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, teniéndolo todo de nuestra fertilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único autor de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra divinidad, la revelación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio, hora de la muerte. Amén. Acordaos, oh Diosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien inclinad vuestros oídos a ella y dignaos escucharlas favorablemente. Así sea. San Pedro, ruega por nosotros. San Bruno, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siento como si estuviera en el hospital con tantos cables. Ok. Ok, continuamos con nuestro estudio de la última parte del catecismo y la oración. Entonces, la vez pasada estábamos hablando sobre pues, la preparación que necesitamos para poder rezar bien. Entonces, ¿alguien se acuerda de cuáles son las disposiciones más indicadas para rezar bien? Para prepararnos para rezar. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ok, muy bien. Puerta. Ok, entonces necesitamos humillarnos, ¿okay? Necesitamos la humildad. Nadie puede esperar ser escuchado por Dios si no es humilde, o si no está por lo menos tratando de conseguir la humildad, ¿no? Dios rechaza las oraciones de los soberbios. Que necesitamos invocar el Espíritu Santo, ¿okay? Porque es el Espíritu Santo que reza en nosotros, que pone en nosotros la vida divina. ¿Okay? Entonces, como dice San Pablo, no sabemos cómo rezar como deberíamos, pero el Espíritu que tenemos adentro grita en nosotros, Abba, Padre, ¿sí? Okay. Y necesitamos arrepentirnos, porque los pecados son los obstáculos principales para la eficacia de la oración. Que también hablamos de ciertos tipos de pecados que en particular son un obstáculo mayor para orar bien. Okay. Entonces, todo de violencia, okay, discordia, pleitos, okay, porque como que dice el Señor, si venimos para ofrecer nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, y nos damos cuenta que tenemos algo en contra de nuestro hermano, debemos de dejar la ofrenda allí, ir y reconciliarnos, y luego regresar para ofrecer el sacrificio, ¿no? Entonces, si estamos peleando, especialmente si llega a ser violento, entonces necesitamos apartarnos de esos pecados en particular. ¿Okay? También la injusticia,
Okay, es otro pecado que el catecismo señala como un obstáculo particular para la oración. Si estamos, por ejemplo, defraudando a alguien, si no somos honestos, entonces tampoco podemos tener mucha esperanza que Dios nos escuche. También todo lo que tiene que ver con la lujuria presenta un obstáculo muy grande para la oración. ¿Por qué? Porque de todas las pasiones, de hecho las dos pasiones tal vez más fuertes, que son la ira y la lujuria, porque son capaces ellas de hacernos perder el uso o pleno uso de la razón. Nos convierte más en animales. Okay? Y vemos el ejemplo, ¿no? Los animales no piensan dos veces si son carnívoros de comer otro animal, ¿no? Entonces es comportamiento animal. También, pues ellos no practican la castidad, ¿okay? Entonces este es dejarnos ser llevados por las inclinaciones de la carne, es olvidar de nuestra naturaleza superior. Entonces es un obstáculo particular para la oración. ¿Okay? Y necesitamos tener una fe fuerte. ¿Okay? El papel de la fe es muy importante. De hecho, debemos de pedir para que Dios fortalezca nuestra fe, porque fe es una virtud teologal. Entonces, solo la conseguimos si Dios nos la concede. Entonces, necesitamos estar pidiendo en el sentido de ese, si se acuerdan de la persona que tiene el niño que está endemoniado, que se echa en el fuego, en el agua, los discípulos no pueden liberarlo y Jesús le dice, ¿no? Si crees, ¿okay? Entonces, su respuesta es, sí creo, pero ayúdame incredulidad. Entonces, como querer, creer, pero reconociendo que necesitamos ayuda para hacerlo bien. Y la fe es tan importante porque es nuestro contacto intelectual, ¿okay? con Dios. Y como comunicación es un ejercicio intelectual, entonces necesitamos tener esa conexión. Y el Señor también nos habla de la importancia no solamente de tener fe, que repite muchas veces, ¿no? Quien tenga fe como una semilla de mostaza, puede decir esa montaña que se quite de allá y se traslade en el mar. ¿Okay? Entonces, necesitamos tener fe y una fe de confianza, una fe que tiene esa confianza que sí Dios nos escucha y sí nos contesta, aun si no nos contesta en la manera que estamos buscando. Porque ese es el chiste, ¿no? Muchas veces decimos, es que Dios no me escucha. Pues sí, por supuesto Dios te escucha, pero tal vez te está contestando como no quieres. Okay. ¿Cuántas cosas pidierais en la oración creyendo las recibiréis? Okay. Nunca faltando de la confianza. Okay. Y tenemos, como habíamos comentado, muchísimos motivos para la confianza, para tener confianza. Y debemos, como comentamos la vez pasada también, no solamente acudir a Jesús, sino también a la Santísima Virgen y a los santos, los ángeles, para que interceden por nosotros. Y vamos a platicar un poco más del papel de la Santísima Virgen aquí al final. Okay? Okay, y es importante mencionar que nuestras
acciones o disposiciones exteriores también afecten cómo rezamos. Okay, ese es un punto importante especialmente para católicos que somos litúrgicos. Creemos que nuestra relación con Dios está principalmente basada en el culto litúrgico que celebramos, que involucra nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestros sentidos. ¿Okay? Porque somos como una entidad entera, un ser completo. No podemos como dividir el espíritu del cuerpo y creemos que el cuerpo participará también en la gloria o el castigo del alma. Entonces, todo lo que hacemos para honrar a Dios, aunque el alma tiene el lugar principal, y Jesús dice que tenemos que rezar en espíritu y en verdad, pero no olvidando del gran papel que tiene el cuerpo. Entonces, cuando rezamos, hay una gran diferencia de nuestra por medio de nuestra actitud. ¿Okay? Si se imaginen, por ejemplo, que dices, que yo voy a rezar, y yo voy a rezar mientras veo el partido de fútbol en la tele. Okay, no es imposible, okay? De hecho, muchas veces rezamos mucho cuando vemos deportes, en cierto sentido, okay? Pero esa oración no es pues muy devota, porque estamos distraídos, okay? Si estamos reclinados, okay, en el piso y comiendo papas y etcétera, entonces pues no es una oración muy sincera. ¿Okay? Pero ¿qué enseñamos a los niños desde chiquito, por ejemplo? ¿Okay? ¿Qué debemos enseñarles? ¿Okay? Cuando es tiempo de rezar, ¿okay? Que sea en el templo por ejemplo, a un lado de su cama antes de acostarse, que se hinquen, ¿okay? Que se persinen. Okay. Estamos poniéndonos en la presencia de Dios a través de la postura corporal, porque en realidad no nos hincamos por muchas otras cosas. Es una postura que reservamos casi exclusivamente para Dios, ¿no? Tal vez te hincas si vas a pedir la mano de tu novia, ¿no? O para saludar el obispo, pero pocas otras veces. Entonces reconocemos que esa postura de humildad comunica algo al alma, ¿okay? Nos pone en la presencia de Dios. ¿Okay? Hay otras posturas también, podemos pensar, y vamos a hablar un poco de la meditación, okay, pero es difícil quedarnos hincados por mucho tiempo, okay, pero también hay lugar para estar sentados. Por ejemplo, cuando meditas, de estar sentado es una postura más relajada, okay, entonces, porque bueno, los santos pueden, a veces hacen mucha penitencia y tiene su valor. Pero si estamos rezando y hincados y pensando nada más en sentir mucho dolor, entonces va a ser difícil concentrarnos. Entonces hay un lugar para sentarnos también. Y hay un tiempo cuando es adecuado de pararnos, okay, como símbolo de respeto. Nos paramos, por ejemplo, durante el principio y el fin de la misa, cuando entra y sale el sacerdote, ¿okay? Porque es como damos la bienvenida a una persona de importancia. Igual, cuando escuchamos el Evangelio,
¿okay? Porque esta representa que estamos atentos no solamente para escuchar, sino para poner en práctica. Somos como el ejército listo para ir a la batalla. Por eso nos ponemos de pie, porque estamos recibiendo las órdenes del jefe. ¿Okay? Entonces necesitamos estar atentos a todo eso. Ok. Entonces el catecismo nos explica unas disposiciones del modo en que debemos de orar. ¿Okay? De orar en espíritu y verdad con el íntimo y ardiente afecto del alma, que es la oración más valorosa cuando hay afecto, aunque no estamos buscando afecto. Podemos tener oración muy eficaz aunque no sentimos nada. Pero cuando también hay un efecto, okay, da más fuerza, okay, a nuestra oración. Entonces debemos de buscar en el principio de la oración de cultivar con sinceridad, okay, afectos íntimos, que no estamos simplemente diciendo cosas con la boca, sino expresando lo que tenemos en el interior, y que sea ardiente, ¿no? Que seamos convencidos de eso. Okay. Y podemos expresar eso en la manera de rezar con la boca, ¿no? Podemos entender cuando hay sinceridad por la manera en que uno dice sus oraciones. Pero la oración, hay una jerarquía de modos de oración. ¿Okay? Desafortunadamente, muchos no pasan más allá que lo que se llama la oración vocal. ¿Okay? Entonces, okay. Okay, podemos dividir la oración en 3 categorías: vocal, mental y litúrgica. Okay? Y en este orden, que vocal, ¿qué significa? Pues es cuando decimos cosas con la boca. Okay? Y hay de 2 tipos. Hay oración vocal cuando usamos fórmulas. Tenemos el libro de oraciones y leemos esta oración o otra oración. Okay? Y obviamente el rango de maneras en que podemos rezar así es muy amplia, porque hay muchas personas que son muy supersticiosas, que piensan, pues si alcanzo a leer todas las oraciones en este libro en un solo día, entonces Dios me va a escuchar. ¿Okay? Y esto es erróneo, porque el Señor nos dice que no oremos como los gentiles, que piensen por decir muchas palabras serán escuchados por Dios. Okay, pero siempre hay distinciones, porque no estamos diciendo que está mal rezar mucho. Y hay una manera de rezar por mucho tiempo, aún diciendo muchas palabras, que puede ser también muy sincera. Pero también hay una manera de rezar así que es hipócrita, porque no hay casi nada del corazón en esta oración, ¿no? Y podemos ponernos el ejemplo muy práctico, ¿okay? Si piensan de novios, ¿okay? Están pensando en casarse y el novio quiere expresar su amor hacia su novia, entonces pide a su amigo que le escriba un discurso,
¿okay? Y salen y él quiere decirle, ¿no?, cuánto le ama, y empieza a leer algo que ni siquiera él escribió. Entonces, ¿cómo va a recibir eso la novia? Pues probablemente no de muy buena gana, porque no viene de su corazón. Son palabras de otra persona y es nada más leyendo algo. Igual con Dios, no queremos ser menos cariñoso con Dios que seríamos con una novia, ¿verdad? Entonces la oración vocal, ¿okay?, puede consistir en fórmulas, puede consistir también en nuestras palabras, ¿okay?, sin fórmula alguna, pero de todos modos diciendo palabras que salen de nuestro corazón. ¿Okay? Pero aún eso no es el mayor grado de oración, es un principio nada más, porque tenemos que llegar a otro nivel, que es la oración mental. Y podemos dividir, no sé, ¿es difícil ver eso? Ups. En meditación y contemplación. Okay. Meditación es cuando, hay aquí una definición. Considerar atentamente alguna cosa y tener fijos en ella los ojos del alma con detenimiento. Meditar es considerar atentamente alguna cosa y tener fijos en ella los ojos del alma con detenimiento. Que muchos suelen decir que meditar es difícil. ¿Cómo medito? Es difícil. Pero en realidad todos meditamos y diario estamos meditando. Tal vez no como oración, porque no lo reconocemos como oración. No es de un tema espiritual. Pero si te ha pasado estar pues con una decisión muy importante, ¿okay?, pensando por mucho tiempo, ¿no?, hasta ser distraído. ¿Hago eso o eso? ¿Qué va a pasar si hago eso y no eso? Es meditación, estás meditando en una decisión. Entonces, para llegar a hacer eso como oración, necesitamos elegir bien el tema de nuestra meditación. Y necesitamos fijar los ojos del alma, que el alma realmente no tiene ojos, ¿okay?, pero es la atención del alma en cierta cosa y detenernos en eso. Podemos pensar también, un ejemplo crudo, pero si han observado una vaca, ¿okay?, y cómo come, ¿okay?, no come rápido, ¿okay?, se detiene masticando y masticando y masticando, porque tiene 4 estómagos, ¿okay? Pero debemos de masticar, ¿okay?, las ideas, ¿okay?, para sacar todo lo que tenemos de ellas, los afectos, los propósitos, las lecciones. ¿Okay? Porque podemos leer el Evangelio, por ejemplo, y si hemos escuchado antes tal escena, entonces no pensamos mucho, ya he escuchado eso. Pero la riqueza que hay allí en una sola frase del Evangelio es muy grande.
pero muchas veces no fijamos en su valor total. ¿Okay? Entonces, necesitamos procurar meditar. Es tan importante que Santa Teresa de Ávila, ¿okay?, una de las místicas más grandes de la Iglesia, dijo, sin la oración mental es imposible que se salva. Nadie se salva sin practicar la oración mental. Porque como vamos a ver, esta oración da poder y eficacia a la oración vocal. También nos prepara para participar dignamente, correctamente en la oración litúrgica. Entonces es clave. Y hay muchos grados que no deben de pensar de que la señal de estar meditando bien es como hace poco celebramos San José Cupertino. Cuando él empezó a meditar, empezó a volar. ¿Okay? Probablemente no te va a pasar eso. ¿Okay? Es posible, pero probablemente. ¿Okay? Probablemente no. Y empezamos sencillamente y vamos avanzando. Y si nos comprometemos a la oración mental, como nos comprometemos a comer cada día, sentimos la falta de ella. Si no comes por todo un día, es seguro que vas a sentir la carencia de comida. Y si haces despertar la necesidad de una vida interior, también vas a sentir la carencia de no practicar la oración mental. ¿Okay? También es, ¿quién fue? Creo que es San Francisco de Sales, que dice que nadie puede ser constante en la oración mental y seguir pecando mortalmente. Las dos cosas son en contra de uno de otro. Entonces, o vamos a dejar de rezar porque el apego al pecado es demasiado y la conciencia se va a remorder, o vamos a dejar de pecar porque vamos a reconocer el pecado como un obstáculo a la oración. Entonces tenemos muchos motivos para dedicarnos a la oración mental. Si tienen el catecismo, okay, de Trento, que estamos considerando, en las notas, al pie de la página, viene un ejemplo, o unos ejemplos, de cómo empezar a practicar la meditación. Hay una gran variedad también de métodos, porque depende de la persona y su temperamento y disposición. Creo que es San Ignacio de Loyola que propuso un método para meditación, que es muy típico para los jesuitas. También dijo que este es nada más como un andamio, los métodos. Es para poder alcanzar más arriba, pero no necesariamente necesitamos los andamios si ya estamos arriba. Entonces es como una herramienta nada más, porque es un riesgo de que nos perdamos en el método y no rezamos de verdad. Entonces, cuando meditamos, okay, necesitamos escoger el tema. Por eso es recomendable también que estés practicando la lectura espiritual, porque pone muchos temas en la mente. Y cuando empiezas a meditar y haces toda la preparación de buscar recogimiento,
conseguir sentimientos, efectos de humildad y arrepentimiento, etc., es muy útil empezar leyendo algo para buscar un tema. Santa Teresa de Ávila también decía que en toda su vida, acuérdense que estamos hablando de una persona que escuchaba la voz de Jesús, literalmente, pero nunca entraba en la capilla sin tener un libro. Muchas veces no lo abría, pero para ella fue necesario tener un apoyo, porque vienen tiempos de sequedad, tiempos difíciles, y necesitamos regresar a lo más básico. Entonces escogemos el tema, que puede ser de muchas cosas. El Evangelio es la fuente principal, la vida de Jesús. No hay nada mejor, la vida de nuestro Señor. Por eso tomó carne para participar en nuestra realidad y hacer más accesible las verdades del cielo. Entonces, es una opción. También, pues hay muchas frases de santos que tienen mucha sabiduría. Un libro favorito, clásico, es La Imitación de Cristo, y podemos escoger una frase ahí y hacer el tema de la meditación. Una virtud puede ser un punto de la doctrina. Por ejemplo, en el catecismo nos propone el ejemplo de meditar el infierno. Entonces, eso es nuestro tema. ¿Cómo procedemos? Pues imaginando lo que nos enseña la iglesia. ¿Cómo es el infierno? Pues es eterno. ¿Qué significa eterno? ¿Dura cuánto? ¿Qué tengo para comparar en mi experiencia con la eternidad? Dice la iglesia que allí hay fuego. Entonces, ¿qué característica tiene fuego? Pues es caliente. Me he quemado una vez cocinando. ¿Cómo me sentía? Y si imagino eso multiplicado por millones y millones de veces y sin parar. Entonces, ¿qué dice la iglesia de cómo puede llegar uno al infierno? Pues morir en pecado. ¿Qué remedio hay para evitar eso? Pues practicar las virtudes, procurar confesarme, alejarme de las ocasiones, etc. Entonces, y podemos seguir por mucho tiempo, ¿no? Con esas consideraciones. Y es útil normalmente cuando llegamos al final del tiempo que hemos propuesto, y es bueno proponer un tiempo, porque hay dos tentaciones. Por ejemplo, si digo, voy a meditar 15 minutos, y me cuesta trabajo, y solo ha pasado 5 minutos, pues la tentación es dejarlo. Pero tal vez la característica más importante de nuestra devoción a la oración mental es perseverancia, de aguantar lo difícil y perseverar. Pero hay una tentación de otro tipo también, porque si nos pasa la meditación muy bonita, entonces hay una tentación de seguir. Pero muchas veces eso también es inútil, porque podemos empezar a gustar la meditación porque siente bien, ¿no? Nos da gusto. Y también tenemos otros deberes. Entonces es bueno de tener un propósito, y si nos va bien o mal, seguimos con la meta que hemos puesto. Y hay grados de la meditación también. Y hay también estrategias cuando nos cuesta trabajo, qué hacemos. Pero la meditación no es todo igual, porque la manera
en que estábamos platicando de ella era de utilizar mucho la imaginación. Pero hay personas que tienen dificultades imaginando o concentrando su imaginación o se distrae y empiezan a pensar en otra cosa. Okay. Entonces tal vez no es tan recomendable de despertar tanto la imaginación y tenemos que meditar en un modo más intelectual. Y hay personas que meditan mejor leyendo, bueno, siempre está involucrado la imaginación a un grado u otro, pero hay unos que meditan leyendo libros de teología, que es más una consideración intelectual que un ejercicio de ver, es más escuchar que ver. También hay personas que empiezan con la imaginación, pero se fijan, ¿okay?, en una realidad o un afecto. La meditación puede ser de fijar los ojos del alma en un afecto concreto. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos eso, estamos avanzando más y estamos acercándonos a la contemplación. ¿Okay? Y hay dos tipos de contemplación. Bueno, hay grados de contemplación además. Hay una contemplación que conseguimos por nuestro esfuerzo. ¿Okay? Llegamos a una quietud, una tranquilidad y descansamos. Esto se llama contemplación, porque ya no está moviendo o trabajando nuestras facultades. Hemos llegado a un descanso. Pero tenemos que tener cuidado porque y de eso es la recomendación de todos los doctores de la vida espiritual. Llegar a una contemplación es un gran gusto. ¿Okay? Y es en cierto sentido, es la meta. Tenemos la llamada de ser contemplativos, todos. Pero no debemos de basar nuestra perseverancia o nuestro agrado que tenemos en la oración en el hecho de llegar a contemplación o no. Porque es posible que uno pase casi toda su vida sin experimentar eso, o muy pocas veces. ¿Sí? Y puede durar un segundo o puede durar mucho tiempo. ¿Okay? Y a veces describen la experiencia de contemplar como de olvidar, de tener conciencia del paso del tiempo. ¿Okay? Entonces sí es como llegar a tocar el cielo en cierto sentido. Pero también hay una contemplación infusa que es superior aún, y esto es nada que logramos por nuestros esfuerzos, y puede llegar a ese estado en el principio, al fin, en cualquier momento de tu progreso espiritual, porque es cuando Dios toca el alma, ¿okay?, y como lo hace dormir, en cierto sentido, descansar en Él. Y quien está obrando principalmente en esa oración es Dios, no nosotros. Y lo que tenemos que hacer allí es no concentrarnos en la experiencia, porque así empezamos a despertar las facultades, cuando Cristo quiere que descansen, para que Él puede obrar en nosotros. Y eso es el verdadero sentido de cómo el Espíritu Santo ora en nosotros. Pero lo que suele suceder, especialmente cuando uno pues empieza a experimentar eso, es que en cuanto lo experimente, empieza a gustar de concentrarse en lo que le está pasando, analizarlo y se va. Porque
Dios no quiere que fijemos en la experiencia, sino en Él. Y luego los teólogos nos dicen que pues hay, y eso es tema para luego, pero hay etapas, ¿okay? Y purificaciones, grados de pues subir en la vida de oración. Y hay santos, por ejemplo, que viven su vida pudiendo llegar a la contemplación como instantáneamente. Eso es lo que pasa con uno como San José Cupertino, que en cuanto empezaba a orar, Dios toma control de él, y eso es como se empieza a volar, porque no está en control de lo que hace. Dios está obrando en él. Pero no es normal. ¿Okay? Muchas veces lo que es más normal es que una persona tiene que practicar mucho la meditación, a veces con más facilidad o menos, y de vez en cuando Dios le da un toque de contemplación, ¿okay? Para darle motivo para seguir adelante. ¿Sí? ¿Okay? Y la oración litúrgica, interesantemente, es la oración más poderosa. ¿Okay? Queremos pensar, ¿no? Hay una mala concepción de que si estoy volando en contemplación y en éxtasis, pues eso es lo máximo. ¿Okay? Pero esta oración es la oración de Cristo. Es la oración del Hijo hacia el Padre. Es la oración de la Iglesia. Es como Cristo sigue orando en el mundo y podemos participar en ella. Entonces, nuestra vocación principal es de tener una vida de oración litúrgica. ¿Okay? Y es difícil entender eso porque pues a veces sentimos aburridos en la misa. ¿Okay? No entendemos lo que pasa. ¿Okay? No es el padre predica un sermón muy malo o no sé. ¿Okay? Y no parece tener la misma eficacia. Pero una cosa que siempre tenemos que recordar es que la medida de la vida espiritual no es como sentimos. En memoria reciente tenemos el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta, que cuando murió, que publicaron sus escritos privados, cartas que escribía a su director espiritual, que revela el estado de su alma. Y lo que se revela ahí es que ella pasó 50 años en la oscuridad. Es decir, poco después de que sintió su conversión, de fundar las misioneras de la caridad, y tuvo una experiencia muy, muy viva de Dios, dejó de sentir su presencia por casi toda su vida. Okay, entonces tenemos que imaginar eso, porque estamos hablando de una persona que hizo una de las cosas más increíbles, humanamente hablando, en cómo servía a los pobres, su sacrificio, y decía muchas cosas muy hermosas sobre la vida espiritual, pero no tenía contacto, no sentía la presencia de Dios. Y también decía que le costaba mucho sonreír. Pero les reto encontrar una foto de ella en que no está sonriendo. Siempre está sonriendo, ¿sí? Entonces, ella perseveró. Y hay mucho que podemos aprender de esta experiencia. ¿Por qué Dios permite eso?
porque debemos de amar el Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. ¿Okay? Y cuando participamos en la oración litúrgica, pues estamos participando en algo que no es nuestro, que viene de la tradición. Estamos unidos con la comunidad del cuerpo de Cristo. Somos sometidos a la autoridad de la iglesia. Entonces esa es la oración más poderosa. Pero hay combinaciones de todos esos, ¿no? Porque en la liturgia estamos diciendo cosas vocalmente. Y debemos de tener una participación que llega a ser una oración mental. ¿Okay? Y tenemos también ejemplos de santos que en su participación en la misa es obvio que experimentaban la contemplación. Es decir, que San Felipe Neri, que tenía un problema, ¿no? Muy complicado, de que no podía decir la misa sin pues entrar en éxtasis. ¿Okay? Es difícil eso. ¿Okay? Entonces, cuando celebraba misas públicas, tenía que leer libros de chistes para como reducir un poco su nivel de recogimiento. O a veces cuando celebraba misas privadas, decía a sus acólitos que cuando llego a este punto, pues voy a tardar un ratito. Entonces que se vayan, que coman, y en unos 3 horas regresan y estaré dispuesto para seguir con la misa. ¿Okay? No sé si les ha pasado eso una vez. ¿Okay? Y debemos de mencionar también que un vínculo entre estos dos tipos muy importante es el rosario. Porque mañana es el día del rosario, ¿okay? Nuestra Señora del Rosario. Entonces, debemos de considerar un poco, ¿okay? El valor del rosario y cómo es una oración vocal que nos lleva o debe de llevarnos a la oración mental. Y esa es como característica de su valor, su perfección. Porque cuando decimos el rosario, los protestantes dicen eso, ¿no? Estamos en contra de lo que dice el Señor, que no debemos de repetir muchas palabras. Okay. Pero sabemos el error que hay en eso, ¿no? Porque si una vez has estado enamorado, entonces los ejemplos de la vida normal son muy útiles. Los enamorados sí repiten las mismas cosas muchas veces, ¿no? O basta decir te amo una vez en tu vida a tu esposa, ¿no? No, ¿ok? Entonces, no es diferente con Dios, ¿ok? Pero otra vez, tiene que ser sincero, ¿ok? Entonces, sí repetimos cosas muchas veces, pero es medio de llegar a una meditación, porque fue una cosa que la Virgen dijo a los pastorcitos en Fátima, que estaban rezando mal el rosario, cortando palabras, diciéndolo rápido, y no tenía mucho valor, y en realidad llegó a ser pues poco desrespetuoso. Pero la idea cuando rezamos el rosario es estamos primero poniéndonos en el lugar de María Santísima, que meditaba los misterios de la vida de Cristo como ninguna otra persona, pidiéndole que nos dé una participación en ese recogimiento y sabiduría. Y a través de invocar su ayuda, estamos tratando de meditar esos misterios principales.
Entonces, si rezamos bien el rosario, que no importa tanto de fijar la atención en cada palabra, pero las palabras son medio para llegar a la oración mental, una meditación y hasta una contemplación. Y por eso es tan poderoso. ¿Okay? Les voy a leer. A ver. Que las promesas y bendiciones que Nuestra Señora y directamente y unos papas han dicho sobre los que rezan con perseverancia y con devoción al rosario. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que rezan el rosario. El rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruirá los vicios, disminuirá los pecados y defendernos de las herejías. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas. Rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los elevará a su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. El alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá. Quien rece el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia en la hora de la muerte. Participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Libraré del purgatorio a quienes rezan el rosario devotamente. Los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida en la hora de la muerte. Son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. Y San Luis de Montfort dice de los beneficios de rezar el rosario. Nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de Jesucristo. Purifica nuestras almas del pecado. Nos permite vencer a nuestros enemigos, nos facilita la práctica de las virtudes, nos aviva el amor de Jesucristo, nos enriquece con gracias y méritos, nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres y nos consigue de Dios toda clase de gracia. Entonces hay allí muchos motivos para rezar el rosario, y si lo rezamos bien, pues nos va a llevar a los grados más altos de la oración. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Uno será capaz de diferenciar entre una alucinación y un estado de contemplación? Pues buena pregunta, porque sí, fácilmente nos engañamos. Y los santos nos advierten al peligro de tratar de hacer diagnóstica en su propio caso, ¿no? Entonces, si pensamos que, por ejemplo, hemos recibido una visión o
un don especial. Que San Juan de la Cruz recomienda que debemos de huir de eso, de decir no gracias, prefiero permanecer en la oscuridad. Y si somos honestos en eso, sinceros, y permanece, entonces es buena señal de que es de Dios. También cuando uno llega a grados más altos, si suele tener experiencias así, es absolutamente necesario que tenga un director, porque como decía San Francisco de Sales, quien tiene a sí mismo como su director espiritual, tiene un idiota para su director. ¿Sí? Entonces, no debemos de confiar en nuestro juicio, sino en el de alguien más. ¿Otras preguntas? Ok. A ver. Que unas más características que necesitamos tratar de lograr o evitar para rezar bien. Bueno, Dios no admite la oración de los hipócritas. Tenemos el ejemplo de los fariseos muchas veces en el Evangelio, ¿no? Que el ejemplo clásico del fariseo que está parado en el templo diciendo a Dios, yo ayuno 3 veces a la semana y doy mucha limosna y yo soy tan excelente. ¿No es verdad, Dios? ¿Okay? Que es hipócrita porque, como dice el Señor, está rezando más para que la gente lo vea que para agradar a Dios. Por eso también Jesús dice, pues cuando rezan, enciérrate en tu cuarto y reza en privado, ¿okay? Donde nadie más te va a ver. Obviamente en la oración litúrgica rezamos en común, pero es un punto importante que no debemos de hacer nada que pues atrae la atención a nosotros cuando estamos, ¿okay? Lo hemos visto, ¿no? Los que quieren como hacer raras cosas en misa, ¿no? Y normalmente es un modo de llamar la atención, ¿no? Y a veces los santos tienen experiencias que son muy íntimos y muy afectivos en su oración. Pero si pasa eso, es algo que debe de pasar en privado, ¿okay? Y no a la vista de todos. Debemos de rezar con perseverancia. No puedo enfatizar demasiado la importancia de perseverancia, porque es el mayor amigo muchas veces de avanzar en la vida espiritual. Decimos que, Dios no me escucha. Pero a veces Dios solamente difiere la respuesta, porque sí está dispuesto a concedernos lo que le pedimos, si perseveramos. Porque a Él más le interesa ver nuestro compromiso a la oración que tener cualquier cosa que le pedimos. Eso no es tan importante. Lo importante es tener como intimidad con Él. Nunca debemos de cansar en el ejercicio de la oración, porque definitivamente es garantía. Si piensas avanzar en oración, vas a tener que sufrir. La oración va a convertir en un modo de sufrir porque va a ser difícil. Y es una indicación que estás rezando bien. Porque si los santos lo describen así, ¿no? Porque han orado tanto, que han crecido tanto su amor para Dios, que entonces sienten más la distancia.
siente más el exilio y entre más real sea la experiencia, no se acerca nada a la realidad. Entonces su sufrimiento aumenta según el aumento de su amor, porque no está unido todavía perfectamente con su amado. ¿Okay? Entonces necesitamos esperar eso. Pero también es interesante las cosas que dicen los santos, porque el mismo sufrimiento se convierte en gozo. Santa Teresita decía que ya no puedo sufrir más, porque todos mis sufrimientos han convertido en gozo. Okay, fue Santa María Magdalena de Pazzi que decía que me has engañado, Jesús, porque me prometiste una cruz si te sigo. Pero todas las cruces que me mandas se convierten en alegría. Pero mira, que quería la cruz. Okay? Sin sufrir, siente que no está amando suficientemente. Okay? Entonces esa es como la paradoja de la vida espiritual. Debemos de pedir en el nombre de Cristo, porque así nos mandó Jesús, diciendo que cualquier cosa que pides en mi nombre, el Padre te concederá, porque Él es el intercesor principal entre los hombres y Dios. Okay. Y imitando los santos debemos de juntar siempre acción de gracias y petición. Ya hemos dicho la importancia de acción de gracias, pero cuando pedimos algo, es muy importante que reconocemos que ya Dios nos ha dado demasiado. Okay. Mucho más que merecemos. Y cuando nos ve agradecidos es cuando está más dispuesto para darnos más. Aún los santos, como acabamos de decir, agradecen a Dios por los sufrimientos. Si no han leído el libro de Job, ¿okay? Debemos de meditar mucho en eso. Fue la prueba del hombre justo que Dios permitió. La semana pasada, cuando estábamos mencionando en el parque, vino una persona angustiado porque decía que ya he pedido tanto, tengo tantos problemas y Dios no me escucha. ¿Cómo sabemos que Dios es real, no? Si permite tantas malas cosas, ¿no? Y le dije, ¿no has leído Job? ¿No has escuchado de Jesucristo? ¿Okay? Jesucristo era el justo, el más justo, y sufrió como ningún otro. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a esperar un trato diferente? Somos pecadores. ¿Okay? Y Jesús nunca pecó y su Padre permitió que sufrió tanto. Pero es con un propósito, porque Dios es omnipotente y es perfectamente bueno. Entonces no puede permitir nada si no es para lograr un bien mayor. ¿Okay? Entonces tal vez si pides mucho a Dios que te dé un Lamborghini y nunca llega, es porque Dios considera que te vale más ser santo que tener Lamborghini. ¿Okay? O otro trabajo o no sé qué. ¿Sí? Entonces necesitamos estar agradecidos, darle gracias aún por cuando suceden malas cosas. ¿Okay? Si nunca has intentado eso y no sientes que avanzas en la oración, trata de hacerlo. ¿Okay? De dar gracias a Dios cuando algo malo te pasa. Okay, y pues dice San Pablo,
Si tú alabas a Dios solamente con el Espíritu, el que está en la clase del sencillo pueblo, como he de decir, amén, esto es, así sea, al fin de tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que tú dices, no es que no sea buena tu acción de gracias, sino que no quedan por ella edificados los otros. Llenaos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros y entreteniéndoos con salmos y himnos y cantos espirituales, cantando y loando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y finalmente, para concluir, el Catecismo recomienda que si queremos dar un extra, la oración es como cuando vas a la gasolinera y te preguntan si quieres un aditivo, ¿okay? Si quieres poner un aditivo en tu oración, ¿okay? Las recomendaciones son el ayuno y la limosna, ¿okay? Porque el ayunar es negar a sí mismo, ¿okay? Que por causa de Dios, ¿no? Entonces Dios nos ve mejor, de mejor disposición. Y la limosna es como ponernos el rostro de la caridad. Porque estamos diciendo a Dios que sea bondadoso con nosotros, ¿okay? Entonces debemos de ser bondadosos con los demás. Y si estamos tratando de imitarlo en eso, nos va a escuchar más favorablemente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo? Ok, muy bien. Muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amén.